La historia de Jacob es un tapiz tejido con hilos de amor, decepción y la mano soberana de Dios. Su corazón anhelaba a Raquel, la hermosa, pero el destino, o más bien la astucia de Labán, lo unió primero a Lea. Lea, menospreciada y no amada por Jacob, conoció la profunda tristeza del rechazo. Mientras tanto, Raquel, la amada, enfrentaba su propio dolor, la esterilidad que le impedía dar hijos a su esposo. Pero Dios, en su infinita compasión, vio la aflicción de Lea. Él escuchó su clamor silencioso y abrió su vientre. Así nacieron Rubén, Simeón, Leví y Judá, los primeros hijos de Jacob, nacidos del dolor de Lea pero también de la gracia divina. Los celos carcomían el corazón de Raquel al ver la fertilidad de su hermana. En su desesperación, recurrió a una práctica de la época. Entregó a su sierva Bilha a Jacob para que le diera hijos en su lugar. De esta unión nacieron Dan y Neftalí. Lea, al ver que dejaba de concebir, siguió el ejemplo de su hermana. Entregó a su sierva Zilpa a Jacob. Zilpa dio a luz a Gad y Aser, aumentando el número de hijos de Jacob. Pero la historia de Lea no había terminado. Dios le permitió concebir una vez más. Nacieron Isacar y Zabulón, y también una hija, Dina. Finalmente, Dios se acordó de Raquel. Escuchó sus oraciones y respondió a su anhelo más profundo. Raquel concibió y dio a luz a José. Su corazón se llenó de esperanza y gratitud, aunque aún anhelaba otro hijo. Después de 20 largos años de servicio a Labán, Jacob sintió un llamado profundo a regresar a la tierra de sus padres. Anhelaba volver a casa. Labán, sin embargo, había prosperado enormemente gracias a la presencia de Jacob. Reconocía que la bendición de Dios estaba sobre su yerno y no quería perderlo. Jacob propuso un salario justo por su continuo servicio. Pidió quedarse con los animales del rebaño que nacieran moteados, salpicados o negros. Labán aceptó, pero su naturaleza astuta se manifestó de inmediato. Separó los animales que cumplían la descripción, llevándolos lejos para que Jacob no pudiera reclamarlos. Pero Jacob, guiado por una sabiduría que parecía venir de lo alto, usó métodos ingeniosos. Preparó ramas de árboles y las peló para que tuvieran rayas. Colocó estas ramas en los abrevaderos donde los animales se apareaban. La riqueza de Jacob comenzó a aumentar de manera extraordinaria. A pesar de que Labán cambió el salario de Jacob una y otra vez, hasta 10 veces, la prosperidad de Jacob crecía. Era evidente que Dios estaba con él. Jacob notó que la actitud de Labán y sus hijos había cambiado. El resentimiento y la hostilidad flotaban en el aire. Fue entonces cuando la voz de Dios le habló claramente. Le instruyó a regresar a la tierra de sus padres, prometiendo estar con él en el camino. Jacob consultó a Raquel y Lea. Les explicó la situación y el mandato divino. Ellas, cansadas del trato de su padre, estuvieron de acuerdo en irse. Jacob planeó su partida en secreto. Esperó el momento oportuno, aprovechando una ausencia de Labán que había ido a trasquilar sus ovejas. Sin el conocimiento de Jacob, Raquel tomó una decisión impulsiva. Robó los ídolos domésticos de su padre antes de partir. Cuando Labán se enteró de la huida y el robo, se enfureció. Reunió a sus parientes y persiguió a Jacob con determinación. Pero Dios intervino una vez más. Se apareció a Labán en un sueño. Le advirtió severamente que no le hablara a Jacob ni bien ni mal. Labán alcanzó a Jacob en la región montañosa de Galaad. Lo confrontó con enojo, acusándolo de huir como un fugitivo y de robar sus dioses. Jacob, ignorando lo que Raquel había hecho, negó rotundamente haber robado los ídolos. Permitió que Labán registrara todo su campamento. Labán buscó diligentemente entre las tiendas, pero no encontró los ídolos, pues Raquel los había escondido astutamente. Jacob, al ver que Labán no encontraba nada, expresó su propia indignación. Le recordó los 20 años de servicio fiel y el trato injusto que había recibido. Le reprochó a Labán haber cambiado su salario repetidamente y haberlo explotado. A pesar de la tensión, Labán y Jacob decidieron hacer un pacto. Un acuerdo para vivir en paz y establecer límites claros entre ellos. Erigieron un pilar de piedra y un montón de piedras como testigos de su acuerdo. Llamaron al lugar Galaad, invocando a Dios como testigo entre ellos. Con el pacto hecho, Jacob continuó su viaje. Su destino era la tierra de sus padres, pero en el camino se encontraba con el temor de un encuentro inminente. El encuentro con su hermano Esaú, de quien había huido años atrás. Envió mensajeros para anunciar su llegada y buscar su favor. Los mensajeros regresaron con noticias que helaron la sangre de Jacob. Esaú venía a su encuentro, y no venía solo. Venía acompañado de 400 hombres. El terror se apoderó de Jacob.
En su desesperación, dividió a su familia y todas sus posesiones en 2 campamentos. Pensó que si un campamento era atacado, el otro podría escapar. Pero antes de cualquier estrategia humana, Jacob elevó una oración ferviente a Dios. Clamó por liberación, recordando la promesa divina de estar con él. Preparó un gran regalo para Esaú: cientos de cabras, ovejas, camellos, vacas y asnos. Envió estos rebaños por delante, en grupos separados, con la esperanza de apaciguar la ira de su hermano. Esa noche, Jacob envió a su familia y todo lo que tenía a cruzar el arroyo Jaboc. Se quedó solo en la oscuridad. Y allí, en la soledad de la noche, un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Una lucha intensa y agotadora. Cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, tocó la coyuntura de su muslo. La dislocó con un solo toque. A pesar del dolor, Jacob se aferró al hombre. No lo soltaría hasta que recibiera una bendición. El hombre le preguntó su nombre. Jacob respondió: Jacob. Entonces el hombre le dio un nuevo nombre, un nombre que marcaría su destino: Israel. Le explicó qué significaba el que lucha con Dios. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara, y mi vida fue perdonada. A la mañana siguiente, cojeando por la lucha de la noche, Jacob vio a Esaú acercándose. Venía con sus 400 hombres. Jacob, con humildad y respeto, se adelantó a su familia. Se inclinó 7 veces hasta el suelo mientras se acercaba a su hermano. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Esaú corrió a su encuentro. Lo abrazó, lo besó y lloró con él. La tensión de años se disolvió en lágrimas de reconciliación. Esaú, sorprendido, preguntó por la familia que venía detrás de Jacob. Jacob, con alegría, presentó a sus esposas, a sus siervas y a sus 11 hijos. Esaú preguntó por el propósito de todos los rebaños que había encontrado en el camino. Jacob explicó que eran un regalo, enviados para hallar gracia a los ojos de su hermano. Esaú inicialmente se negó, diciendo que ya tenía suficiente. Pero Jacob insistió. Le rogó a Esaú que aceptara los regalos como una señal de que había hallado favor a sus ojos. Finalmente, Esaú aceptó los regalos. La paz se había restablecido entre los hermanos. Esaú ofreció viajar con Jacob o dejarle algunos de sus hombres para protegerlo. Jacob declinó amablemente. Explicó que debía viajar despacio, al paso de los niños y los animales, para no agotarlos. Esaú regresó a Seir, su hogar. Jacob continuó su viaje y llegó a Sucot. Allí construyó casas para su familia y establos para su ganado. Luego, Jacob siguió adelante hasta llegar a Siquem, en la tierra de Canaán. Compró un terreno a los hijos de Jame y se estableció allí. Era un paso significativo hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. La historia de Jacob es un viaje extraordinario. Un camino lleno de lucha, engaño, miedo, pero sobre todo, de fe y bendición divina. Es un testimonio poderoso de cómo la perseverancia, la humildad y la confianza inquebrantable en Dios pueden transformar la adversidad en victoria y la lucha en bendición.